Hoy vamos a analizar un caso de finales del siglo XIX. Así que relájate mientras viajamos a Estados Unidos. Fanny Lillian Madison nació el 27 de junio de 1863. Ella era la mayor de 8 hijos, nacida de don Charles y doña Lucy Madison, una pareja trabajadora que tenía una granja de 100 acres en el condado de King William, Virginia. Aunque se llamaba Fanny, todos siempre la llamaban por su segundo nombre, Lillian. Al ser la hija mayor, se esperaba que ayudara a su madre con sus hermanos menores. Y aunque ayudaba tanto como podía, Lillian siempre parecía tener una relación algo conflictiva con sus padres. Su padre había luchado en el ejército confederado durante la Guerra Civil estadounidense y era bastante estricto con sus hijos. No era un caballero adinerado y no parecía compartir la opinión de su hija sobre la importancia de la educación. La Constitución de Virginia de 1869 había establecido un sistema estatal de escuelas públicas gratuitas, pero la asistencia no era obligatoria y no existía un plan de estudios estándar. Las escuelas en las grandes ciudades y pueblos no parecían funcionar de la misma manera que las escuelas en las zonas más rurales. La madre de Lillian tenía una tía llamada señora Jane Tunstall que vivía en Little Plymouth. Se acordó que Lillian podía quedarse con ella y asistir a la escuela pública. Todos ya sabían que ella era una niña inteligente y sus logros en su escuela local solo lo habían confirmado. La señora Tunstall era una mujer solitaria. Era viuda, ya que su esposo Samuel había muerto en 1876. Le gustaba tener la compañía de su sobrina nieta, y después de que Lillian estudiara un tiempo en una escuela pública, la señora Tunstall pensó que sería de gran beneficio pagarle para que asistiera a la Burlington Academy. Aquí, Lillian volvió a demostrar ser una estudiante sobresaliente. Así que al año siguiente, la señora Tunstall le dijo a la madre de Lillian, la señora Lucy Madison, que le gustaría pagar para que Lillian continuara sus estudios en la academia. Sin embargo, el esposo de la señora Madison, el señor Charles Madison, dijo que no creía que esto fuera necesario. Él creía que Lillian debía regresar a casa para poder ayudar con sus hermanos y hermanas menores y colaborar en la granja. Lillian sí regresó, pero la relación entre ella y sus padres empezó a deteriorarse aún más. Las cosas empeoraron cuando su padre le prohibió escribirle a su tía abuela, la señora Jane Tunstall. Justo después de cumplir 21 años, Lillian dejó la casa de sus padres y se fue a vivir a la casa de su tío, un caballero llamado señor John Walker, quien residía en el condado de Bath, Virginia. Más tarde tomó un puesto como institutriz en la casa de una dama llamada señora Dixon. Sin embargo, esto solo causó más tensión entre ella, sus padres y su familia extendida. Tanto así que su padre le escribió a su cuñado, el señor John Walker, expresando su disgusto porque le había ofrecido alojamiento a Lillian, ya que creía que él y su esposa sabían lo que era mejor para su hija. Lillian continuó trabajando, le gustaba socializar y siempre estaba consciente de sus responsabilidades. Después de todo, ella era institutriz y se la consideraba una joven respetable, pero Fanny Lillian Madison ocultaba un oscuro secreto. Temprano el sábado 14 de marzo de 1885, un caballero llamado señor Lysander Rose, quien trabajaba como guardián en el embalse Marshall en Richmond, realizaba sus tareas habituales cuando vio un cordón de zapato roto y un guante rojo de dama. Miró a su alrededor y se preguntó si podría encontrar algo más. Miró hacia el otro lado del embalse y pudo ver algo flotando en el agua. Parecía el vestido de una mujer. Pidió ayuda y junto con algunos obreros lo sacaron. Pero no era solo un vestido, era el cuerpo de una mujer joven y todos pudieron ver que estaba muy embarazada. Notaron que tenía algunos moretones en la cara y contactaron a las autoridades. El forense examinó el cuerpo. Rápidamente determinó que la joven se había ahogado. Notó que no llevaba un anillo de bodas y aunque había un pequeño desgarro en la manga de su vestido, no había señales claras de forcejeo. Pensó que debía ser una joven soltera que iba a traer vergüenza para ella y su familia al dar a luz a un bebé fuera del matrimonio, así que en su lugar se había quitado la vida. Concluyó que la causa de la muerte fue suicidio. Pero ¿quién era la joven encontrada en el embalse? La policía decidió exhibir el cuerpo. Creían que alguien podría identificar el cadáver. La colocaron en la capilla del asilo y pronto se difundió la noticia en todo Richmond de que una joven se había ahogado recientemente en el embalse. Mucha gente a finales del siglo XIX tenía una fascinación morbosa por la muerte. Algunos incluso buscaban lo macabro como una forma de entretenimiento y por eso miles de personas acudieron a la capilla.
Algunos iban con una preocupación genuina porque un familiar había desaparecido, otros solo para ver el cadáver. El cuerpo fue identificado como el de dos jóvenes diferentes. La policía investigó más a fondo sus últimos paraderos conocidos, pero poco después ambas aparecieron, y aunque un poco avergonzadas, ninguna de las jóvenes había estado en serios apuros. No fue sino hasta 3 días después, el 17 de marzo, que una señora se presentó e identificó a la pobre joven fallecida que yacía en la capilla como su prima, la señorita Fanny Lillian Madison. La policía comenzó a investigar su pasado. Descubrieron que no tenía una muy buena relación con sus padres y que trabajaba como institutriz. También descubrieron que, solo unos días antes de que encontraran su cuerpo en el embalse, ella había ido al American Hotel en Richmond, donde hizo una reservación bajo el nombre de señorita Fanny Merton. La policía pensó que las circunstancias que rodeaban la muerte de la joven Fanny Lillian Madison eran bastante misteriosas y, mientras más investigaban, más empezaron a creer que algo más siniestro le había sucedido. A medida que continuaba la investigación policial, el forense cambió la causa de muerte de suicidio a asesinato. Los periódicos habían informado la historia de la joven que fue sacada del embalse y sobre cómo la habían colocado en la capilla con la esperanza de que alguien pudiera identificarla. Pero poco sabían ellos del escandaloso relato que estaba por venir, cuando la policía arrestó a un joven caballero llamado Thomas Judson Claverius, quien de hecho era primo de Fanny Lily Madison. Tomás era 2 años mayor que Lillian, ya que había nacido el 10 de agosto de 1861. Su crianza no fue muy diferente a la de ella. Él también fue criado en una granja, pero era uno de 3 hermanos, aunque uno de sus hermanos había muerto en la infancia. Sin embargo, sus padres habían visto el beneficio de una educación, y cuando Tomás aún era bastante joven, él y su hermano mayor, llamado Guillermo, fueron enseñados por la hermana de su madre, una señora llamada señora Martha Walker. Más tarde, sin embargo, la tía abuela de Tomás, la señora Jane Tunstall, propuso pagar para que Tomás y Guillermo fueran a la escuela, y por supuesto, los padres de Tomás aceptaron su generosa oferta. Finalmente, Tomás fue enviado a un internado llamado Aberdeen Academy antes de pasar a estudiar Derecho en Richmond College, del cual se graduó en 1882. Cuando terminó sus estudios, regresó a Little Plymouth y estableció su propio despacho de abogados. También ayudaba en la escuela dominical de la Iglesia Bautista. Era amable y considerado, y la gente lo consideraba un miembro ejemplar de la comunidad local. Sin embargo, la policía parecía estar reuniendo bastante evidencia en contra del joven Tomás Claverius. Descubrieron que se había quedado en la casa de su tío, el señor Thomas Walker, en varias ocasiones durante los meses de julio y agosto de 1884. Al mismo tiempo que su prima, la señorita Fanny Lillian Madison, había estado viviendo allí, y los testigos les dijeron que parecían tenerse mucho cariño. Esto fue sorprendente, ya que no solo eran primos, sino que el señor Tomás Claverius estaba comprometido con una joven llamada señorita Nolly Bray. La policía también había descubierto que el 5 de enero de 1885 la pareja había tomado habitaciones separadas en un hotel local en Richmond. La sirvienta recordaba a la señorita Lillian Madison, ya que cuando fue a arreglar su habitación vio que la cama estaba perfectamente tendida y no había sido usada. También se presentaron testigos y le dijeron a la policía que habían visto al señor Tomás Claverius junto con la señorita Fanny Lillian Madison juntos el viernes 13 de marzo. Uno llamado Dr. Thomas Stratton les dijo que, aunque no conocía a las personas en cuestión, un caballero que coincidía con la descripción del señor Claverius le había preguntado si podía indicarles cómo llegar al embalse. El Dr. Stratton agregó que realmente no vio bien a la joven, pero sí recordaba que era bastante pequeña y que estaba muy embarazada. Fanny Lillian Madison medía 1.50 metros. Otros testigos afirmaron haber visto a la pareja por Richmond el 13 de marzo. Se encontraron prendas de ropa cerca del embalse que luego fueron identificadas como pertenecientes a la fallecida. Un chal rojo, un sombrero y una bolsa fueron entregados a las autoridades. La policía descubrió que cuando la señorita Madison regresó a Richmond, se había registrado en el Hotel American bajo el nombre de Fanny Merton. El vigilante nocturno de ahí, un caballero llamado señor William Tyler, le dijo a la policía que el señor Claverius llegó al hotel muy tarde el 13 de marzo y pidió ver a una dama que se hospedaba en la habitación 19, pero le dijeron que la ocupante había salido. El señor Claverius entonces le escribió una nota y pidió que se la entregaran cuando regresara. Como la ocupante nunca volvió, la nota fue rota y desechada. Pero una vez que se supo que la misteriosa señorita Fanny Merton era en realidad la joven encontrada muerta en el depósito, el personal juntó los papeles rotos para averiguar qué había escrito el joven caballero. La nota decía: estaré ahí lo antes posible, así que espérame.
La policía pensó que el señor Claverius había hecho esto para intentar proporcionarse algún tipo de coartada. También se había encontrado una llave de reloj junto a un agujero en la cerca entre el cementerio y el depósito de agua. Los investigadores entonces supieron que el señor Claverius había visitado recientemente una joyería para reemplazar una llave de reloj que le faltaba. Se sabía que siempre la llevaba sujeta a la cadena de su reloj. La policía supuso que la llave de reloj debió haberse caído de alguna manera, ya sea durante una pelea con la señorita Madison o al trepar por el agujero en la cerca. Estaban seguros de que el señor Claverius conocía la ruta del cementerio al depósito de agua, ya que era utilizada frecuentemente por los estudiantes del Richmond College. Hubo otros testigos que afirmaron haber visto a la pareja junta el 13 de marzo. La policía había descartado la teoría original de que la joven se había quitado la vida, ya que, aunque a finales del siglo XIX, las madres solteras generalmente eran consideradas de baja moral y a menudo eran rechazadas y marginadas por la sociedad. Lillian no se había despedido de nadie y, aunque habría sido difícil para ella, también habría sido difícil para el señor Tomás Claverius si se supiera que él era el padre del hijo de su prima soltera. La policía creía que, sabiendo el terrible efecto que tendría en su reputación, él asesinó a su prima, la señorita Fanny Lillian Madison. Tras su arresto, el señor Tomás Claverius fue acusado de asesinato. El juicio comenzó el 13 de mayo de 1885 y se llevó a cabo en el Tribunal Hustings en Richmond. Los periódicos habían estado informando sobre el caso desde que el cuerpo fue sacado del depósito y parecía que la buena gente de Richmond estaba dividida sobre si un joven tan cortés y educado podría ser culpable de un crimen tan terrible. Después de todo, nadie lo había visto hacerle daño y ella no estaba casada y tenía 8 meses de embarazo, así que tal vez había decidido quitarse la vida. Los partidarios de Tomás también se apresuraron a señalar que todas las pruebas en su contra eran puramente circunstanciales. La selección del jurado fue difícil, ya que todos habían leído sobre la muerte de la señorita Madison y la mayoría ya había decidido si el señor Claverius la había asesinado o no. Solo se encontraron 6 jurados en Richmond. Los otros 6 fueron llamados de la ciudad de Alejandría, a unos 160 kilómetros de distancia. La fiscalía le dijo al tribunal que la señorita Fanny Lillian Madison había sido asesinada por el acusado. Creían que él había caminado con ella hasta el depósito. Hubo una pelea. Él la golpeó en un costado de la cabeza y la arrojó al agua, donde se ahogó, ya sea porque estaba inconsciente o porque su avanzado embarazo le impidió salvarse. Dijeron que la teoría de que ella había viajado del condado de Bath a Richmond se había registrado en un hotel bajo un nombre falso solo para caminar hasta el Marshall Reservoir muy tarde en la noche y quitarse la vida saltando al agua no parecía probable. Se llamó a muchos testigos para construir el caso de la fiscalía. Uno fue el doctor Thomas, quien había hablado con un joven caballero que creía que era el señor Claverius, caminando con una joven con un embarazo avanzado hacia un embalse el 13 de marzo. Otro testigo fue el señor William Tyler, el vigilante del hotel. Una señora llamada Mary Curtis también dio su testimonio. Ella le dijo al tribunal que trabajaba como prostituta y que el acusado la había visitado muchas veces. Ella dijo que él lo había estado haciendo desde sus días de estudiante en Richmond College. La señorita Curtis continuó diciendo que el 13 de marzo vio al señor Thomas Claverius en una habitación en la parte trasera de una tienda de cigarros en Richmond. No pudo identificar a la joven que lo acompañaba porque llevaba un velo. Sin embargo, pudo confirmar que la dama llevaba un chal rojo. Esto fue significativo, ya que otros testigos también dijeron que ellos también habían visto al acusado. El 13 de marzo, con una joven embarazada que llevaba un chal rojo, y un chal rojo había sido encontrado cerca del embalse después del descubrimiento del cuerpo de la señorita Madison. Cuando la policía identificó a la fallecida como la señorita Madison, enviaron por su baúl, que estaba en la casa de su tío en el condado de Bath. Uno de los objetos encontrados dentro era un poema que, según la fiscalía, había sido escrito por el señor Thomas Claverius. El poema era aparentemente tan obsceno que los periódicos no quisieron publicarlo, a pesar de que los expertos en caligrafía confirmaron que había sido escrito por el acusado. Thomas negó haberlo escrito, afirmando que nunca lo había visto ni oído hablar de él hasta que comenzó el juicio. Se presentó la llave del reloj. Un joyero le dijo al tribunal que el año anterior había reparado una llave de reloj para el acusado y creía que era la misma que se había encontrado cerca del embalse. Otros testigos, incluidos amigos y colegas, también testificaron que la llave del reloj era idéntica a la que había pertenecido a Tomás Claverius. La familia de Tomás había contratado abogados defensores altamente recomendados. Ellos cuestionaron el estado mental de la señorita Madison en el momento de su muerte.
La señora Jane Tunstall le dijo al tribunal que su sobrina nieta le había escrito en muchas ocasiones. Las cartas fueron mostradas al jurado, pero ninguna tenía gran importancia. Sin embargo, cuando la defensa le preguntó a la señora Tunstall si la señorita Madison alguna vez le había escrito sugiriendo que podría quitarse la vida, la señora Tunstall respondió que sí. La señora Tunstall también le dijo al tribunal que la llave de reloj encontrada cerca del embalse no pertenecía a su sobrino, y mostró una llave de reloj que ella misma le había dado a Tomás muchos meses antes de la muerte de la señorita Madison. Guillermo Claverius también fue interrogado sobre la llave de reloj e insistió en que la que se encontró no pertenecía a su hermano. También le dijo al tribunal que el día del asesinato Tomás estaba atendiendo asuntos familiares en Richmond. Algunos testigos habían dicho que la persona que vieron con una dama pequeña y muy embarazada tenía bigote, pero los testigos que pudieron identificar positivamente a Tomás ese día dijeron que él estaba bien afeitado. Un empleado del hotel le dijo al tribunal que había visto a la señorita Madison con dos caballeros, uno considerablemente mayor y otro de su misma edad, pero no pudo decir con certeza si el caballero más joven era el acusado. Sin embargo, la policía nunca pudo identificar al caballero mayor. Otros testigos declararon sobre el buen carácter del acusado y su vida intachable anterior. Uno dijo: «Yo lo considero, señores del jurado, como uno de los jóvenes más correctos, rectos y cristianos que conozco». Aunque la defensa no buscaba manchar la reputación de la fallecida, sí mencionaron que ella tenía otros conocidos masculinos, uno de los cuales podría haber sido el padre de su hijo. También hablaron de la relación conflictiva que tenía con su padre y de cómo él la había golpeado anteriormente. Amigos de la señorita Madison contaron cómo ella había mencionado acabar con su vida y un conductor de tren recordó que la señorita Madison le dijo al abordar el tren que esperaba que se estrellara. Pero los hechos demostraban que este no era el comportamiento de una persona que estuviera en su sano juicio. Todos los días la corte estaba llena y parecía que todos los espectadores ya habían decidido que el señor Tomás Claverius era culpable. Tomás no pudo testificar en su propia defensa, ya que en ese momento el estado de Virginia no permitía que el acusado subiera al estrado. El juicio terminó el 4 de junio y el jurado fue enviado a deliberar. Regresaron solo 40 minutos después para declarar al acusado Thomas Judson Claverius culpable del asesinato de su prima, la señorita Fanny Lillian Madison, y el juez lo sentenció a muerte. A pesar de que el juicio duró un mes, parecía que los residentes de Richmond seguían divididos sobre si Tomás realmente había cometido este terrible crimen. Algunos creían que otro era el culpable, otros pensaban que la joven había muerto por su propia mano. El caso fue apelado ante la Corte Suprema de Virginia, sin embargo, el veredicto fue confirmado. Después de esto, se envió una petición de clemencia al gobernador del estado, pero él se negó a conmutar la sentencia, aunque sí pospuso las fechas de la ejecución. Mientras estaba encerrado en su celda, personas cercanas a Tomás le dijeron que si era culpable, necesitaba confesar, pero Tomás siguió afirmando que era inocente del crimen. Durante su juicio, Tomás no pudo proporcionar una coartada creíble, pero a medida que se acercaba la fecha de su ejecución, afirmó que había estado en compañía de una joven. Cuando le preguntaron quién era ella, respondió que el honor le impedía identificarla y exponerla al escrutinio público y a la vergüenza solo para salvar su vida. El 14 de enero de 1887, Thomas Judson Claverius fue ahorcado. Durante su tiempo en la cárcel, Tomás había escrito un libro titulado Claverius, My Life, Trial and Conviction. El libro trataba sobre su vida y luego abordaba su arresto y juicio. En el libro, él mantenía su creencia de que su prima había muerto por su propia mano. La señorita Fanny Lillian Madison fue enterrada en el cementerio Oakwood en Richmond. Su hijo no nacido, que había sido extraído durante la autopsia, fue colocado en el ataúd junto a ella. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen sus comentarios o sugerencias y espero verlos de nuevo en el próximo Briefcase.